Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Areco Pizarro y hoy veremos un viaje en la línea 120 de Foz de Iguazú en Brasil, uno de sus recorridos más emblemáticos en esta ciudad brasileña. Este video tiene subtítulos en muchos idiomas en caso de que no hables español. El viaje comienza en el terminal de transporte urbano TTU, cruza la ciudad y llega al aeropuerto y a la entrada del Parque Nacional para visitar las cataratas de Iguazú. Yo estaba muy contento con la idea de tomar un bus del transporte público de Foz de Iguazú. Tenía la mañana libre, pero no era mucho tiempo y elegí venir al terminal de transporte urbano de la ciudad para conocer, para ver los buses que había y tomar la línea 120. Quería viajar en un bus articulado como el que vieron en la portada. Lo vi antes en mis paseos y cuando lo vi dije, quiero viajar en ese bus. Tengo que viajar en ese bus antes de volver a Chile. Y acá estamos. Quería conocer cómo es la experiencia. Aparte que igual es raro tomar un bus en un país donde hablan otro idioma y todo está en otro idioma. En las afueras vi también una micro, un bus internacional que iba a Puerto Iguazú, una de las ciudades vecinas que tiene Foz de Iguazú. Después de un rato encontré el andén del bus 120 de Foz de Iguazú y justo había un bus articulado. Un hermoso bus Marco Polo Viale BRT con chasis Mercedes-Benz, la unidad 12001 de la empresa Bisac. Eso sí, ya había un montón de gente esperando el bus, había una fila y no me gustaba mucho la idea de subir como último pasajero. Quería grabar el bus vacío, mostrarlo por dentro, tomar fotos, pero también soy consciente de que es una ruta muy concurrida, sobre todo ahora que es verano y esta ciudad es tan turística. Varias personas llegaban en otros buses, bajaban y corrían para llegar a la fila de este bus, era su destino. Las personas del bus azul, pero también de otras líneas, de otros buses que fueron llegando. Yo al final decidí dejarlo pasar, dejar que la gente suba y ver cómo el bus se va, esperando que llegara otro bus articulado bonito y poder mostrarlo vacío, entrar como primer pasajero, todo eso. Este hermoso bus Marco Polo Viale BRT comenzó a hacer su ruta rumbo al aeropuerto y al Parque Nacional Iguazú, aunque le costó un poco salir por el bus que estaba adelante. El plotter, eso sí, la decoración se ve muy bonita. La paciencia tiene sus frutos. Podemos ver que en el terminal hay unos carteles o letreros. Esto dice la información, el número de bus, los hitos principales de la ruta y la información está en portugués y en inglés. En la pared hay una hoja con los horarios estimados, actualizados del bus. Yo sabía que tenía que tener paciencia porque revisé los horarios en la noche anterior y la frecuencia en hora valle era de 25 minutos. Horrible, una frecuencia horrible. Pero hay otros horarios en que tiene una frecuencia de 10 minutos y me imagino que en meses normales, no en verano, debe tener una mejor frecuencia. Ya venía preparado para esperar mucho. Comencé a hacer la fila para ser el primer pasajero y vi pasar otro montón de buses que estamos viendo. Afuera del terminal hay una parada de estas micros internacionales que van a Ciudad del Este, en Paraguay, o Puerto Iguazú, en Argentina. Y hay un flujo importante de personas que cruza todos los días estas fronteras. Estos buses son operados por otras empresas. Bisac ve solamente los buses que circulan dentro de Foz de Iguazú. Llegó un bus azul de la línea 120, azul, el otro era amarillo. Grabé un poco del sistema de inclusividad que tiene, hay un ascensor en la segunda puerta, y crucé los dedos para no viajar en este bus, porque quería viajar en un bus articulado. Pero adivinen, sí, este bus dejó a los pasajeros, el conductor descansó un rato, se dio una vuelta por el terminal y después este mismo bus azul volvió a aparecer para hacer la ruta 120, un bus Marco Polo Torino. La fila era grande, pero logré ser el primer pasajero. La espera no fue en vano.
pagué con dinero, el conductor liberó el torniquete, porque estos buses tienen torniquete. Y acá ven cómo son estos buses de piso alto con asientos de plástico. Como lado positivo, igual es representativo ver este bus, porque ya ven que la mayoría de los buses son así. Esto es el transporte público de Foz de Iguazú. El boleto cuesta 5 reales, $1 si pagas con dinero, y las personas residentes pueden pagar con una tarjeta. Ahí vale un poco más barato, 4,5 reales, y tiene integración. Puedes combinar con otro bus por la misma tarifa dentro de 90 minutos, y con dinero no hay integración. Pagas 5 reales y viajas, nada más. Nosotros comenzamos la ruta y obviamente sin conocer tantos detalles de Foz de Iguazú, el terminal y la primera parte de la línea 120 están en el centro de la ciudad. Entonces lo que iremos viendo es el centro de esta ciudad brasileña. Algo bueno de este bus es que tiene aire acondicionado. Afuera hacía mucho calor. Ese día hubo como 36 grados Celsius. Es un calor húmedo. Y esperando el bus a pleno sol, incluso aunque era de mañana y no era tan tarde, ya hacía mucho calor a esa hora. Por lo que yo sé, siempre hace mucho calor en Foz de Iguazú. Foz de Iguazú me pareció una ciudad bonita y tranquila. Aunque como turista, estando 3 o 4 días, obviamente uno tiene una visión más limitada. No es lo mismo que vivir ahí. Pero en lo que estamos viendo es una ciudad brasileña, el primer episodio de la serie Ando en Micro en una ciudad brasileña y haciendo la ruta completa de punta a punta. Esto tiene una épica para mí, que me encanta esto de transporte público. Para quienes me ven por primera vez, en mi canal yo publico muchos viajes y aventuras en transporte público, algunas cosas de turismo, son las cosas que me apasionan. En Chile las micros son los buses urbanos y por eso se llama Ando en Micro esta serie. Y este video también es parte de la serie Ariel Tour Iguazú. Vine en un bus de turismo con mi mamá desde Santiago de Chile, pasando por Buenos Aires y llegamos acá a Foz de Iguazú. Ha sido un viaje espectacular y este viaje en el bus 120 de Foz de Iguazú fue un broche de oro. Siempre que estoy en una ciudad trato de conocer algo de su transporte. En esta parte de la ciudad hay cierto desnivel o relieve. Me imagino que es por la cercanía con el río Paraná, que es un río enorme y muy importante que cruza Brasil, Paraguay y Argentina, y que en este caso delimita el límite con Paraguay. El puente internacional de la amistad cruza ese río. Conforme el bus fue pasando por las calles y llegando a los paraderos, este bus fue subiendo más y más y más pasajeros y fue quedando más lleno. Una cosa curiosa fue un cartel en un paradero de bus, afiche que estaba en varios paraderos que veremos en la ruta. No se ve mucho quizás, pero era de un viaje de turismo como el viaje que estamos haciendo con mi mamá. El afiche promovía un viaje de turismo, una salida de diciembre, 1.300 reales en un bus salón cama, leito le dicen allá, para viajar a Itapema, en Santa Catarina, cerca de Camboriú. El paquete tenía un viaje en bus, hotel frente a la playa con desayuno y más o menos son $260. Son casi 1.000 kilómetros de ruta, es como ir a Puerto Montt. Deben viajar toda la noche. Igual eso es interesante, pensar dónde vacacionan las personas de Foz de Iguazú o las personas de una ciudad turística, a dónde van, qué les interesa conocer a esas personas. En Chile, en invierno, recibimos a muchos brasileños que buscan la nieve, uno busca lo que no tiene. ¿Cómo será crecer en Foz de Iguazú o en Puerto Iguazú o Ciudad del Este y tener la catarata al lado? Porque de verdad están al lado, viven con ella. Las cataratas que están en otro video realmente son impresionantes, hermosas, bellísimas. Yo creo que volvería sin ninguna duda. Es algo que en fotos se ve muy bonito, pero en vivo, estando ahí, es una cosa muy diferente, es una experiencia muy genial. Y esa experiencia, esa maravilla, permea toda esta parte de la ciudad. Lo vemos, lo palpamos. El turismo es una de las industrias principales, por eso hay hoteles, veremos
muchos hoteles, hay muchos restaurantes, gastronomía, una parte de la ciudad está pensada para el turista, muy bien pensada y desarrollada. Al menos como turista, para mí la ciudad se ve bonita, dan ganas de caminar, de quedarse, de conocer más, te invita a eso. Además, hubo varias cosas que me llamaron la atención. La primera es que la gente entiende bien el español, cosa frecuente pensando en que están al lado de dos ciudades que hablan español. En el hotel, en el parque, en muchas partes yo hablaba en español y me entendía muy bien, aunque las personas acá te hablan en portugués. Yo no sé nada de portugués, pero no tuve ningún problema en Foz, todos me entendían igual. Otra cosa curiosa es algo que no he mostrado, pero es que la gente que vive aquí realmente usa este bus para ir al aeropuerto, y los turistas también. Es un poco extraño porque las personas suben con sus maletas, suben por la segunda puerta, porque hay un torniquete, pero dejan la maleta dentro del bus, se bajan, caminan y suben por la primera puerta para pagar el pasaje. Eso me llamó mucho la atención. En una ocasión, alguien quería moverse dentro del bus para pagar, pero el conductor le dijo que tenía que bajar y entrar por la primera puerta para pagar. Me imagino que será por las cámaras de seguridad. Así que se imaginarán, yo tenía suerte de estar sentado, muy cómodo, pero el bus estaba llenísimo y con cada parada subía más y más y más gente. Yo por eso también pensé que vendría otro bus articulado, porque con esa frecuencia me parecía muy obvio que el bus llevaría mucho público. Adentro, además de personas, teníamos varias maletas y con eso el espacio se hace muy corto. Foz de Iguazú, o sea, algo veremos en la ficha, cuando termine la ruta y vean el bus siguiente, que sí era un bus articulado. Foz de Iguazú hay que entenderlo en el contexto brasileño, pero también como ciudad fronteriza. De lo que pude conversar con algunas personas, con los taxistas, algunas personas que trabajaban, cosas que yo iba oyendo también, y de lo que fui observando en el bus y en los paseos, la industria principal por lejos es el turismo. La ciudad se mueve en torno a él, es muy potente, pero también tiene otras cosas. La represa Itaipú, que genera electricidad, requiere muchos trabajadores, esa es otra industria importante. Y en la zona también hay agricultura con soja, con mandioca. Entonces la ciudad por sí misma tiene un crisol, una mezcla de ese aire de ciudad muy turística con una parte industrial que lo da la industria de la hidroeléctrica y otra parte rural o campestre con cultivos. De las ciudades vecinas, en la ciudad hay muchos camiones porque pasan muchas mercaderías de un país a otro. Ciudad del Este, en Paraguay, es una ciudad comercial muy potente, es como una zona franca gigante y la atmósfera es totalmente diferente a Foz de Iguazú. Se siente muy diferente. Y Puerto Iguazú, en Argentina, también tiene ese aire turístico, se parece más a Foz de Iguazú, pero es más chiquita, más pequeño, me parece como más familiar. Aunque yo solamente la vi en el bus y también en algunos videos por ahí de algunos amigos. Dentro de la ciudad es común ver buses de turismo como el que me llevó, buses que vienen de Argentina, de Paraguay, de otras partes de Brasil, de Uruguay, de Chile. Los ves en los hoteles, como este bus 8x2 de Fertur que se veía hermoso. Por esta ruta hemos visto y pasado por varios hoteles bonitos y seguiremos pasando. Veremos otros hoteles más. La oferta es muy amplia, con hoteles básicos o económicos y hoteles de cadenas caras o que se nota que son de alto nivel. De hecho, algo muy gracioso es que vemos unos campos, había unos caballos y tenemos otro hotel bonito de la cadena Hilton. Y muy cerca de ese hotel tenemos una de las paradas principales del bus, el Shopping Catuai Palladium, un mall, un centro comercial. Aquí, sin mentir, el bus que estaba lleno se vació bastante. La mitad de los pasajeros bajó. O sea, el público de este bus, la mitad eran trabajadores que venían al mall. Cerca del mall, otra atracción que está al otro lado de la calle, de la ventana, es algo llamado Blue Park.
Foz de Iguazú tiene aguas termales. De esto yo me enteré allá, no tenía idea. Al igual que en Termas de la Yui y varias otras termas en Argentina, Uruguay y también en Brasil, acá también hay fuentes de aguas termales que vienen de un acuífero subterráneo y tienen parques con piscinas, con toboganes. Es otro concepto de termas muy diferente de lo que tenemos, imaginamos o vivimos en Chile. Blue Park es uno de estos parques, pero también hay otros parques con piscinas. Después de un rato, llegamos al nudo vial que conecta con Argentina. Estamos a menos de 1 kilómetro de la aduana brasileña y unos 2 kilómetros del puente Tancredo Neves, que cruza el río Iguazú y que funciona como frontera entre Brasil y Argentina. El bus sigue por la avenida Das Cataratas, que desde acá también recibe el nombre de ruta BR-469. Lo bueno para los que estamos dentro del bus es que por la naturaleza de la ruta es difícil que el bus vuelva a llenarse. En este sentido de viaje, las personas suben en el centro y van bajando en el shopping y en todas las cosas que iremos viendo hasta que lleguemos al parque. Un hito visual es el Hotel y Resort Carimá. Se ve súper caro y bonito, pero hay habitaciones dobles desde 50 lucas en Booking, $55. El alojamiento no es tan caro en Foz de Iguazú, al menos pensando en los precios chilenos. Y después de Carimá, la ruta deja de ser tan urbana. Vemos más pantanos, selvas, aunque la ciudad sigue existiendo. De hecho, hay unas partes del camino en que están trabajando, porque están ensanchando las pistas de esta ruta. Al otro lado de la ventana, que no lo veremos, hay otros hoteles con centro de convenciones, una fábrica de chocolates artesanales. Vemos aquí en este lado otro hotel resort, hay varios. En esta zona hay varios hoteles así. Y este es otro parque de piscinas llamado Aquamanía, que el concepto es parecido al otro que mencioné antes. De lo que leí e investigué, el transporte de Foz de Iguazú lo maneja un ente municipal y ellos licitan todo el transporte a una sola empresa. BISAC comenzó a trabajar en marzo de 2022. El tema de pago con tarjeta y los buses articulados son una novedad. Antes había una unión de empresas locales llamada Consorcio Sorriso, pero la municipalidad caducó el contrato porque había muchos problemas, huelgas, sueldos sin pago, varias cosas. Y estos buses de Sorriso siguen trabajando, pero bajo la nueva administración. Otro hito de la ruta es Dreams Park Show. Justo había un bus de turismo amarillo estacionado. Esto es una mezcla de cosas. Tiene un museo de cera, un bar de hielo, valle de dinosaurios, centro de rapaces. Hay muchas cosas. Yo no alcancé a conocerlo, visitarlo, pero es otro hito muy importante de la línea 120 de Foz de Iguazú. Y muchos turistas vienen para acá, para este lugar, y se ve un buen lugar para disfrutar. En un punto de la ruta llegamos a una rotonda y el bus comienza a irse a otro lado, abandona esta ruta temporalmente. Eso significa que estamos yendo al aeropuerto de Foz de Iguazú, aeropuerto Igu, que también se llama aeropuerto Cataratas. Algo obvio pero curioso es que las tres ciudades tienen aeropuerto: Puerto Iguazú, Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Desde Chile en este momento podemos llegar en LATAM, pero con vuelos desde alguna ciudad de Brasil. Hay que llegar a una ciudad de Brasil y después se vuela para acá. Y también llega JetSmart en el verano con vuelo directo desde Santiago. Cada ciudad tiene aerolíneas y destinos diferentes. Y este es el único bus que llega al aeropuerto acá en Foz de Iguazú. El único transporte público descontando los taxis. Ahora, si conviene o no tomar el bus pensando en tomar un vuelo, yo creo que es barato. 5 reales equivale a $1, pero con esa frecuencia yo creo que es mejor un taxi. El viaje hasta acá demora 30 minutos y esperar 25 minutos por el bus con una mejor frecuencia sí me parecería una mejor opción. En cualquier caso, varias personas lo usaron y ahí cuando llegamos acá al aeropuerto bajaron con sus maletas y eran varios pasajeros. El bus quedó bastante más desocupado. El aeropuerto de Foz de Iguazú se veía moderno, al menos lo que vemos en la entrada. Me da la impresión de una ciudad ordenada, como estructurada, no tan caótica, algo que puede ser confuso,
por lo menos para quienes esperan el bus aquí en el aeropuerto, es que el acceso al aeropuerto, el único acceso es con esa rotonda. Eso quiere decir que el bus que va hacia las cataratas y el bus que va hacia el centro usa el mismo acceso y la misma parada. Hay que preguntar al conductor si va hacia el parque o va hacia el terminal de micros. Afuera del aeropuerto había otro centro de convenciones. Además de esos hoteles caros, me parece que se nota que reciben mucho turismo de delegaciones, de muchos grupos grandes de personas. Cada kilómetro que vamos estamos más lejos de la ciudad y más cerca de la selva. El hotel mío está por aquí, cerca del aeropuerto, y tenemos también un hangar con helicópteros, porque aquí hay vuelos en helicóptero para ver las cataratas. Vuelan por 10 minutos. El bus justo paró para dejar unos pasajeros y pude grabar un poquito de eso. Al otro lado de la ventana hay una cosa llamada Movie Cars. Es un sitio donde hay autos de las películas. También hay escenarios cinematográficos con los autos, un restaurante con la estética de los años 50. Tiene toda una onda interesante. Me hubiese gustado verlo, pero estaba acá en el recorrido 120, no fui a conocer eso. Y por este lado tenemos hoteles y la selva. La selva, la selva, la selva. Casi la última parada tenemos el Parque de las Aves, que es otro de los mayores atractivos de Foz de Iguazú. Es un santuario y refugio de aves para las aves que han sido rescatadas. En otro video de la serie Ariel Tour Iguazú podrás ver y recorrer este lugar conmigo. Es una maravilla, muy hermoso. Y al frente hay un avión antiguo en un hangar de El Isul, que también hacen vuelos con helicóptero para ver las cataratas. Nuestro viaje ya está terminando porque el bus deja la avenida Das Cataratas. En realidad no queda más camino público y entramos en lo que ellos llaman el CRB, el Centro de Visitantes, que es la entrada al Parque Nacional Iguazú, la entrada a las cataratas de Iguazú del lado brasileño. ¡Obrigado! Por fin llegué al Parque Nacional Iguazú. Bienvenido al calor otra vez. Ya no hay aire acondicionado. Justo el bus de turismo que vimos se movió. Un bus Marco Polo G8 con chasis Volvo 8x2. Hermoso. Ese vino a dejar turistas. Fue un paseo largo. Era las 9:45 en el terminal cuando tomé la foto del bus articulado. Ese bus se fue 10 minutos después. El bus azul comenzó su viaje a las 10:30 y ahora son las 11:15. 45 minutos de ruta viendo hitos y cosas relevantes de Foz de Iguazú. Creo que conocimos mucho de la ciudad. Un rato después llegó una micro internacional de Río Uruguay. Este bus es argentino y el paradero de bus está un poco más allá. Llegaron varios turistas, de lo que me comentaba el conductor. Este bus hace servicio directo, Puerto Iguazú Cataratas, es decir, sale desde Argentina, pero en vez de ir al terminal donde empecé mi viaje, a esa parada chica que vimos, el bus se va directo hasta acá, al Parque Nacional del lado brasileño. Él me contaba que este bus funciona cada una hora. Para el Parque Nacional Iguazú, que lo vimos en otro video de la serie, esta zona es como un aeropuerto. Hay módulos de autoatención, no vi boleterías físicas como tal, y para la compra de entradas tienes que comprar con un horario. Hay 300 vacantes por cada 30 minutos, tú compras una entrada con horario. La paciencia tiene sus frutos y a las 11:30 llegó otro bus de la línea 120 y sí, era un bus articulado, un hermoso bus articulado, por fin, por fin, por fin, por fin. Obviamente que me subiré, es lo que estaba esperando. Mira, estamos dentro del bus articulado, qué genial. Esto no me lo esperaba para nada. Cuando pensé el viaje a Foz de Iguazú, yo no sabía que había un bus articulado. Me enteré cuando lo vi en la calle y desde el hotel. Este bus se ve muy bonito por dentro, muy bien cuidado y parecía nuevo. Se ve de verdad muy bien cuidado, pero no es un bus nuevo.
Es un bus Marco Polo Viale BRT, tiene chasis Scania, el otro que vimos era Mercedes-Benz, son ligeramente diferentes. Es toda una experiencia conocer este bus, me sorprende gratamente que tiene muchos asientos, se ve muy cómodo. El bus tiene aire acondicionado, asientos acolchados, hay espacio para silla de ruedas con asiento plegable, hay algunos asientos que tienen puertos USB y el bus también tiene Wi-Fi. El otro bus azul también tenía internet Wi-Fi. Es un bus de lujo, te subes y da gusto verlo. No solo como aficionado, como pasajero se ve que es un bus muy grato para viajar. La capacidad de este bus es de 160 pasajeros y el otro debería llevar cerca de 80 pasajeros, una cosa así. Estoy muy contento, realmente ha valido la pena la espera y qué alegría poder viajar en este bus articulado tan bonito, porque es hermoso, muy muy hermoso. Antes de volver al hotel, veamos la ficha y seguimos con la aventura, aunque ya nos queda poco. Esto es el mapa de la ruta. Ahora pueden ver mejor la conurbación de Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. Las cataratas ahora también están marcadas. El primer bus es un Marco Polo Torino, chasis Mercedes-Benz OFF 1721, año 2022. Vemos la distribución de espacios, pueden viajar 26 personas sentadas. Y Viazao Santa Clara tiene 99 buses inscritos para esta ciudad. De los 99 buses, 6 buses son unidades articuladas, con numeraciones del 12001 al 12006. Todos son buses usados de otras ciudades. Y el bus 12002, donde sí viajé, era un bus que trabajó en Caxias do Sul y la conurbación de Itajai y Camboriú. Es un bus Marco Polo Viale BRT, chasis Scania K310, año 2012, no lo parece. Hice el mapa de asientos, pueden viajar 79 personas sentadas, 33 en la primera parte y 46 en la segunda. Hay un asiento ancho, un asiento abatible, hay ascensor y espacio para silla de ruedas. Y este bus tiene 23 metros, se le llama bus super articulado, tiene 2 ejes traseros. De los 6 buses ya vimos 2. Hay otros 2 buses Marco Polo Viale BRT con chasis Volvo y otros 2 buses Neobus Mega Plus con chasis Mercedes-Benz. Agradezco mucho a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias. Gracias a ustedes puedo seguir haciendo estas aventuras en el transporte público. Y también si te gusta lo que hago, amarás mis libros, hay ventas por correo electrónico. Retomando la ruta, yo no sabía todos esos datos cuando viajé en el bus. Lo he ido investigando para el episodio, pero sí fue un momento bonito, emocionante. Foz de Iguazú es una punta de Brasil, todavía no conozco las grandes metrópolis, quedará para otro viaje futuro si Dios quiere en algún momento, pero ver un bus articulado de este nivel, estar en el bus vacío, poder ver sus detalles y disfrutarlo en un viaje, aunque sea en un trayecto corto, es algo que como aficionado de transporte público me parece una maravilla. Esto de verdad que valió la pena la paciencia, la espera. Esto es genial, genial, genial. Eso sí, el hotel donde me quedaba estaba muy cerca, así que en 5 minutos tenía que bajar. Ahí se va el bus, el conductor era muy simpático, incluso le mostré el video del bus cuando llegó. Ahora voy al hotel, que está por allá, por allá. Bueno, aquí estoy entrando al hotel donde nos quedamos. De mi parte agradezco mucho la sintonía. Un video largo, pero fue un viaje entretenido, vimos cosas muy novedosas. Y este es el bus de turismo de la travesía desde Santiago. Así que pueden ver nuestra aventura en ese bus. Un abrazo enorme para todos. Espero que hayan disfrutado mucho. Que vean los episodios de la serie, los demás videos. Que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más aventuras. Yo me fui a almorzar, pero eso ya es otro tema. Chau, cuídense, que estén muy bien.